Vamos a entrar mejor, si les parece, a esta exposición que la presidenta ya venía anunciando, de que iban a estar Ernestina Godoy y Arturo Saldívar en la mañanera, y eso ocurrió el día de hoy. Por ejemplo, vamos a arrancar con Ernestina Godoy. Ella explicó algunos de estos detalles de estas reformas que se enviaron al legislativo y que buscan terminar de ajustar y homologar ciertas cuestiones con la nueva reforma al Poder Judicial. Ella dijo que se busca hacer más accesible un juicio de amparo, que se incorporan nuevas herramientas tecnológicas, se homologan delitos de prisión preventiva oficiosa, se plantean plazos de deliberación breves y medidas de protección para juzgadores que lleven casos de delincuencia organizada. Ahora, en concreto, sobre el juicio de amparo, dijo que pues actualmente esta figura está llena de tecnicismos y vacíos legales, por lo que se necesita una reforma para regresarlo a sus objetivos de origen. Por ejemplo, viene una modificación en donde se establece que no se tiene que afectar el sistema financiero ni la economía nacional al conceder un amparo. Es a partir de aquí en donde se empiezan a observar ciertos pasos hacia adelante, como que el gobierno se está adelantando a estas posibles defensas que puedan venir posterior a que la Corte aborde los asuntos relacionados con Ricardo Salinas Pliego. Por eso hoy en portada tenemos que el gobierno busca blindarse de esas estrategias legales, porque y lo vamos a escuchar a continuación. Ernestina Godoy dice, o sea, un juez, porque todo esto lo determinan los jueces, un juez tiene que verificar que al momento de otorgar un amparo, pues no se esté afectando la economía nacional, porque también lo que en esta discusión, pues sí vamos a escuchar que un amparo perfectamente puede proteger a una persona en la pobreza que se vio obligada a robar algo en un supermercado y que ya lo quieren meter a la cárcel, por poner un ejemplo muy básico, pero ese amparo también puede funcionar para hacer que un multimillonario no pague sus deudas de impuestos, ¿no? Así, entonces, por eso la consejera dice, entre todas las modificaciones, pues el juez también tiene que ver más allá, ¿no? O sea, de si al conceder un amparo no se está afectando la economía nacional, por decir un ejemplo. También le da facultades a la UIF en el congelamiento de cuentas, y en cuanto a los créditos fiscales, se plantean periodos de impugnación claros y suspensiones, pero con cambio de garantías, pero a cambio de garantías. Sí puede ser un tema con términos legaloides, como se dice, pero creo que la exposición de la consejera jurídica es clara, así que vamos a escucharla. La reforma a la ley de amparo. Primero quiero precisar que el juicio de amparo, como todos sabemos, está garantizado en nuestra Constitución. La Constitución no se modifica. Constituye el medio de defensa por excelencia del pueblo mexicano para la protección de sus derechos fundamentales. Actualmente, el juicio de amparo en su tramitación es tardado, lleno de tecnicismos y vacíos legales. Además, no se encuentra a la vanguardia con los avances tecnológicos, lo que dificulta su acceso y efectividad. Por ello, es fundamental una reforma que dé paso a una justicia efectiva que devuelva las bondades de dicho juicio de amparo. ¿Qué estamos poniendo de manera muy breve en la ley de amparo? ¿Sí? Estamos estableciendo elementos, contenido y alcance para efectos de la procedencia del juicio de amparo conforme a los criterios que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la aceptación de las demandas de amparo. Se establecen plazos y términos para una justicia pronta, en donde las normas actuales, igualmente como en el Código, no están previstas. Se establece una parte importante de justicia digital. Se incorpora en el desarrollo de un juicio de amparo verdaderamente digital, con plena validez legal, operatividad práctica, sin que ello sustituya la procedencia documentada del procedimiento. Se va a seguir atendiendo también lo documental, pero hay obligación ya de digitalizar. En cuanto al cumplimiento y ejecución de sentencias, las personas juzgadoras deben señalar con claridad quién debe cumplir la sentencia y qué le toca hacer, para que no haya pretextos por parte de las autoridades y se respete el derecho de la persona.
La suspensión del acto reclamado se fortalece con la metodología y requisitos de aplicación que deben tomar en cuenta las personas juzgadoras. En materia de suspensión, también la reforma plantea que no se afecte el sistema financiero. Todo eso lo tienen que ver los juzgadores, ni la economía nacional cuando se tenga que conceder dicha medida. Se establecen reglas claras para la procedencia de la suspensión provisional y definitiva, que son dos momentos. En materia de congelamiento de cuentas, en todo caso, el órgano jurisdiccional dejará salvo los recursos necesarios para el pago de obligaciones laborales, fiscales y alimentarias y asegurar la subsistencia de la persona física y de acreedores alimentarios. Esta reforma permitirá que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda requerir, obtener y diseminar información financiera para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas. Esto permite también fortalecer las capacidades del Estado para proteger la economía nacional a través del uso de inteligencia financiera y congelamiento inmediato de ganancias de criminales para reducir su capacidad de perpetuar su actividad delincuencial. Fue la primera explicación que dio Ernestina Godoy sobre de qué va esta ley de amparo y también para que no haya pues todos estos huecos informativos en los cuales pues se puede llegar a especular. También quien tomó la palabra en la mañana para dar más detalles sobre este tema fue Arturo Saldívar. Él añadió que esta reforma busca aclarar la figura del amparo y que no limita ni tampoco está restringiendo, tampoco está dificultando el acceso a ampararse, que es parte también de toda esta polémica que se ha desatado. Dijo que los cambios se dan también por jueces que han caído en abusos, como la protección a criminales a los que se les descongelan las cuentas cuando la UIF lo solicita por irregularidades. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque creo que muchos de nosotros ya hemos entendido muy bien cómo se ha aplicado este recurso legal a distintas personas con la finalidad, sí, de salir bien librados de los procesos en los cuales han sido sometidos para enfrentar la justicia. Brevemente, hay que aclarar, porque se está reiterando una narrativa de que esta reforma al amparo es regresiva y busca limitar el acceso de defensa de las y los mexicanos. Esto es absolutamente falso. Se busca hacer un juicio de amparo más ágil, más eficaz, tecnológico, donde haya una justicia digital. Y hay dos aspectos fundamentales que se han estado criticando, no sé si con mala fe o con ignorancia. El primero, que se está limitando el amparo porque se está modificando el interés legítimo. Es decir, ya no van a poderse defender a través del amparo derechos como los derechos ambientales, por ejemplo. Esto no es así. La iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación. Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Esto es muy importante tenerlo presente. En segundo lugar, ha hecho también ruido el tema de que no proceda la suspensión, por ejemplo, tratándose del bloqueo ordenado por la UIF a cuentas bancarias. La historia del amparo ha sido siempre un ejercicio de equilibrio entre una adecuada defensa de los derechos de las personas y la no afectación del interés público y el interés social a través de la figura de la suspensión. Y tradicionalmente las leyes de amparo se han venido modificando cuando hay abusos en ciertos sectores por parte de personas que están utilizando la figura para violar la ley. Por ejemplo, hubo una época en México en que todos los centros de vicio
los que entonces se llamaban giros negros, operaban con una suspensión de amparo. Se tuvo que modificar la ley de amparo para decir, en estos casos no procede la suspensión. Hubo una época en que los centros de apuestas operaban con una suspensión de amparo. Se tuvo que modificar la ley de amparo para decir, no procede la suspensión cuando se trate de centros de apuestas. El amparo también se abusó, por ejemplo, para que los deudores alimentarios no pagaran las pensiones alimenticias a sus hijas, a sus hijos, a sus familias, y se tuvo que modificar la ley de amparo para decir no procede la suspensión cuando se trata de pensiones alimenticias. Y así la ley de amparo tiene muchos supuestos que se han tenido que ir adaptando a la realidad. ¿Qué problema tenemos ahora? Que con la delincuencia que estamos enfrentando es muy complicado combatir el lavado de dinero y es necesario fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano. De tal suerte que cuando la UIP bloquea una cuenta por lavado de dinero o por los recursos presumiblemente son de la delincuencia organizada, derivado de criterios de la Corte y de los jueces, se están liberando todas las cuentas. ¿Y esto qué provoca? Por un lado, un daño al sistema financiero, por el otro, dificultar el combate a la delincuencia organizada, y en tercer lugar, se vacían las cuentas y después estos recursos ya no hay manera de que sean recuperados. Es falso que se establezca en la iniciativa que en cualquier supuesto que la UIP bloquee una cuenta no procederá la suspensión. Por supuesto que puede haber casos en que por información incompleta o incluso errores se pueda bloquear la cuenta de una persona que no está vinculada con la delincuencia organizada o con actos delictivos. Y la iniciativa prevé claramente que si la persona acredita la licitud de los recursos de esa cuenta, procede la suspensión y se desbloquea la cuenta. De tal suerte que no hay limitación al amparo, hay una actualización, modernización para que sea más ágil, más eficaz y no hay un solo paso atrás en la defensa de los derechos de las y los mexicanos, como lo ha ordenado la presidenta Claudia Sheinbaum. A ver, vamos a ir entrando a este asunto de Ricardo Salinas Pliego, porque sí, esta ley sí tiene tintes para eso y sí es como ir allanando el camino para prevenir o blindarse, como lo tenemos en portada, de cualquier artimaña que pueda emplear Ricardo Salinas Pliego para seguir resistiéndose a pagar, ¿no? Entonces, ya desde aquí la explicación de Arturo Saldívar iba un poco encaminada, pero vamos a escuchar una parte de la mañanera más. También es una explicación de Arturo Saldívar, porque le pregunta a la reportera que toma el micrófono, la primera, le hace la pregunta específica del caso de los deudores fiscales y los amparos. Ahí Arturo Saldívar explicó que cuando ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece de manera firme que el monto de un crédito fiscal, o sea, si un caso de un crédito fiscal, de un adeudo, llega a la Corte y la Corte determina pues que si hay un monto que tiene que pagarse, pues ya no puede ser cuestionado, ¿no? O sea, muchas veces hemos escuchado que la Suprema Corte pues es el máximo tribunal y que pues después de ahí ya nada, o sea, es la última instancia, el máximo tribunal, insisto. Pero, pues, Saldívar lo que explica es que hay casos en los que se abusó de amparos o juicios de nulidad bajo cualquier pretexto. O sea, no se cayó en amparos, pues sí, con argumentos de que se violó el debido proceso, sino por cualquier pretexto, el amparo, el juicio de nulidad. Entonces, eso es lo que se busca modificar, no vulnerar el acceso que tenemos todos nosotros a un amparo. Entonces, explica Saldívar, la iniciativa plantea limitar los abusos de la defensa, cualquier defensa, ya que hay una distorsión del sistema cuando una persona física o moral puede pasar años sin pagar impuestos. Nunca se dice el nombre, pero creo que todos tenemos un ejemplo muy claro aquí en nuestra cabeza. Vamos a escuchar esta explicación del exministro. La iniciativa no está
limitando el derecho de defensa de aquellas personas que son deudores fiscales. Lo que sucede es que después de un largo camino, cuando ya la Corte o un tribunal colegiado, si esta decisión ya no es recurrida, establece de manera firme el monto de un crédito fiscal, ¿qué sucede? Este crédito ya no puede ser cuestionado. Viene el procedimiento para ejecutar, para cobrar el crédito. Y hasta este momento se ha abusado porque muchos deudores fiscales, contra todos los actos del procedimiento de ejecución, promueven amparos, juicios de nulidad, recursos administrativos. Te notifico el inicio del procedimiento y entonces digo, la notificación tiene un defecto o ese no era mi domicilio, y cada paso se va alargando el procedimiento y obteniendo suspensiones. Ahora lo que se propone es que todos los actos intermedios del procedimiento de ejecución ya no sean recurribles, solo el acto final. No sé si me estoy explicando. Entonces, no se afecta a la defensa, se limita el abuso de la defensa para que, si el procedimiento de ejecución fue incorrecto, se cuestione en un solo juicio de amparo y no como ahora, que cuando ya se determina un crédito fiscal pueden pasar años y años y años y el fisco jamás puede cobrar este crédito. Se trata de agilizar, no afectar la defensa de los ciudadanos, pero tampoco permitir abusos que están causando un daño grave a la hacienda. Hay que decir una cuestión también importante. Prácticamente en ningún país del mundo hay un control constitucional en materia fiscal. Por ejemplo, casi en todos los países solamente se somete a control constitucional un tributo cuando este es claramente ruinoso o el órgano que lo emite es incompetente. Nosotros, al contrario, tenemos una larga tradición que proporcionalidad y equidad, pues se hacen unos análisis jurídicos constitucionales sobre si los impuestos son proporcionales, son equitativos, y eso está bien. Tenemos en este sentido un sistema más garantista. Pero cuando ya hay un crédito fiscal en cualquier país del mundo que tenga sistemas jurídicos que funcionen, no se puede seguir promoviendo juicios o interponiendo recursos por años y por años y por años en perjuicio de la colectividad. Entonces, de alguna manera, era una distorsión que se había venido dando en nuestro sistema desde hace mucho tiempo, que ahora se trata de aclarar, se trata de subsanar sin afectar las defensas de los particulares, pero dándole una racionalidad a esta defensa para que no se vayan por años y por años los juicios cuando ya la Corte determinó que hay una persona física o moral que debe una cantidad específica por cuestión de impuestos. ¿Por qué es importante esto? Me voy a regresar rápidamente a una mañanera de la que hablamos aquí ampliamente en Café y Noticias, donde llega la titular del SAT y presenta el modus operandi de Ricardo Salinas Pliego. De hecho, hicimos el recorte, ese video se vio muchísimo, porque, teníamos al SAT, a la titular del SAT, mostrando, evidenciando el modus operandi de Ricardo Salinas Pliego. Ella pone estos 5 pasos. Primero, ¿qué ocurre? El grupo empresarial debe pagar impuestos aplicando debidamente las leyes fiscales como lo deben hacer todos los contribuyentes. ¿Qué pasa después? La autoridad revisa y descubre que no se ha cumplido con las obligaciones de pago de impuestos. El siguiente paso. El grupo interpone recursos judiciales, uno tras otro, ante todos los tribunales y autoridades posibles, o sea, una lluvia de amparos. ¿Qué sigue después? En los casos en que un juzgador no le da la razón a Grupo Salinas, piden los abogados de Salinas Pliego que ese juez ya no participe en su resolución porque alega intereses personales. Eso entonces no ha ocurrido solamente con Lenia Batres, que es el caso que más se ha dado a conocer, sino ha ocurrido en muchísimas otras instancias. ¿Qué viene después? Se interponen nuevos juicios, recursos e impedimentos, todo para retrasar indefinidamente la resolución de los asuntos. Por eso, ya que escuchamos
toda esta exposición de Ernestina Godoy y de Arturo Saldívar, pues esta ley, estas modificaciones secundarias que se quieren hacer en distintos reglamentos, pues obedecen no solamente a que, por ejemplo, ya un juez no pueda simplemente decir, si descongelen las cuentas de la esposa de Genaro García Luna y ya. No solamente es eso, sino también es empezar a preparar el camino por si la Corte, que ya tiene que empezar a abordar los asuntos relacionados con Salinas Pliego, determina que este hombre tiene que pagar. Entonces, si ya estamos hablando de que la Corte, pues, es el máximo tribunal, lo que decida la Corte es lo definitivo, ¿no? Ahí ya entonces lo que vendría después sería el proceso para determinar cómo Grupo Salinas va a pagar el adeudo que tiene, el adeudo millonario, que aunque es de 74 mil millones de pesos, en la Corte solamente se está hablando se están tratando asuntos relacionados con 21 mil millones de pesos. Pero ya no un amparo, un juicio de nulidad, algo que siga pues ampliando los años y años y años en los que Salinas Pliego no pague, sino ya pasar a otra parte del procedimiento. Así que pues por eso se ve muy interesante y por eso también van a ser muy interesantes las resistencias que se den sobre este tema. Sí, porque algo que hemos estado viendo y qué bueno que recuperas este fragmento también cuando se discute y se muestra cómo es que estaba operando Salinas Pliego. Y yo me remonto también a todas las conferencias, ¿te acuerdas del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando se mostraba cómo estaban actuando diversos jueces a favor de diversas personas, que incluso hoy se toca también el tema en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, al tratar de explicar cómo estaban amparando a diversos personajes ligados a células criminales que deberían de estar enfrentando a la justicia, que deberían de estar ahí teniendo pues sus carpetas abiertas de investigación y que se estuvieran desarrollando, pero venía esta ley de amparo que al final de cuentas terminaba protegiendo a la persona y ya no continuaban con el proceso. Pasa lo mismo con Ricardo Salinas Pliego, en donde lo único que hemos estado viendo en todos estos años y en el periodo que se ha incrementado su deuda es que hay un retraso y viene nada más con una serie de amparos y recursos legales en los cuales lo que hace no es que le den la razón, no es que le digan, en efecto, no tienes que pagar cierto dinero, sino lo que hacen solamente es retrasar y retrasar y retrasar más este proceso. Son estas dos cosas que lleva también ahora a que venga esta reforma con la intención ya de conjuntar todos estos cambios necesarios y hacer ahora sí el fortalecimiento del Poder Judicial. Recordemos que cuando se da a conocer que venían los cambios a este poder, se hablaba también que iban a venir inmediatamente otra serie de reformas con la intención de darle más capacidad a cada uno de los ministros, a cada uno de los representantes que estén ahí ejerciendo la justicia, para que ya no haya pretextos y que no se estén dilatando todos estos procesos. Al caer también en el tema de Ricardo Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo, tal cual, toma chocolate y paga lo que debes. Fue parte de la respuesta que dio esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse al caso del empresario Ricardo Salinas Pliego y además su adeudo fiscal, e insistió en que debe de pagar lo que debe. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana la presidenta. Hay un caso de defraudación de esta empresa en Estados Unidos. Ellos deciden vender bonos en Estados Unidos y durante la época de la pandemia dicen que no pueden pagar lo que correspondía a los bonos y sus intereses. Ellos buscan apoyo jurídico en México en un juzgado civil de la Ciudad de México. El juzgado civil le da la razón a esta empresa del Grupo Salinas, diciendo que en ese momento de la pandemia no podían pagar. Siguió litigando y le siguen dando la razón hasta ahora a este grupo empresarial. ¿Qué es lo que hacen los distintos poseedores de bonos en Estados Unidos? Le piden al gobierno de México que intervenga y ponen una, ¿cómo se llama con el tema del tratado? Un litigio, pues, relacionado con el tratado comercial,
porque México, digamos, no protege a los inversionistas en Estados Unidos. En el fondo, pues debería pagar, ¿no?, lo que debe. O sea, ella no solo le debe al fisco, sino a empresarios estadounidenses, a fondos, a dueños de fondos estadounidenses. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a defender el que no se le pague a los empresarios estadounidenses. Ahora ellos quieren que el Estado mexicano asuma pues esa responsabilidad. Tampoco podemos asumir esa responsabilidad. Lo que en todo caso le estamos pidiendo al Poder Judicial, en este caso de la Ciudad de México, pues es que resuelva adecuadamente. Porque la pandemia ya pasó, eso ya fue. Ahora sí que toma chocolate y paga lo que debes. ¿Pero se llevaría a cabo un diálogo? Pues la Secretaría de Economía lo va a ver, porque todo lo que tiene que ver con litigios relacionados con el TEMEC o el Telecán en su momento, que todavía hay algunos, todos estos litigios tienen un nombre especial, no sé si aquí, arbitrajes internacionales, los ve la Secretaría de Economía y en todo caso los estará viendo. Por lo que es importante, pues es que venga una resolución del Poder Judicial en el sentido de que no se puede proteger a quien debe algo en México o en el exterior y que tiene que no hay ningún sustento legal para que no se pague. Entonces de ahí viene el litigio que salió hace unos días en los medios de comunicación por esta solicitud de que el gobierno mexicano intervenga y tenga esta reunión. La Secretaría de Economía está evaluando la pertinencia de la reunión, pero creo que lo más importante pues es que nosotros no vamos a proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos. ¿Cómo vamos a proteger nosotros? Y el Poder Judicial tampoco debería proteger. Sí, es que ellos dicen de que no hay comunicación y le han pedido respuestas al gobierno de México y lo que quieren es saber si puede haber un diálogo. Pues que lo revise la Secretaría de Economía, lo está revisando en el marco del derecho internacional y de nuestras leyes. Lo importante y lo de fondo es que nosotros, como gobierno, no estamos protegiendo a quien debe dinero a empresarios o a fondos de inversión o fondos que compraron bonos de este empresario. Pues, ¿cómo vamos a defenderlo? Y el Poder Judicial, repito, tampoco debería ampararlo. Ese es uno de los temas del abuso de los amparos. Por último, Presidenta, en temas de... Bueno, eso es lo que agrega la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana sobre el caso de Salinas y esos otros adeudos que tiene también con gente allá en Estados Unidos. Por todos lados está endeudado. Eso es clase, ya ves que presume mucho, ¿no? El ser una persona refinada. Pues un deudor no es justo. Por eso es rico. Sí, o sea. Y no paga. No sé, bueno, hay cosas de deudores.